Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrevista de Aula Magna, el periódico universitario. En esta ocasión vamos a seguir hablando de ciencia y de investigación de la mano del profesor Antonio Manuel Ávila Muñoz, profesor de Lingüística General de la Universidad de Málaga, quien ha analizado cómo influyen los medios de comunicación en la percepción de la COVID entre los universitarios españoles. Gracias a su investigación que ha realizado junto a las investigadoras Inmaculada Clotilde Santos de la Universidad de Málaga y Esther Trigo de la Universidad de Cádiz, se han podido llegar a unas conclusiones muy interesantes sobre cómo los estudiantes universitarios han percibido todo lo que es la pandemia y el confinamiento y qué ha generado toda la información vertida en los medios en el estrés y en la ansiedad que han podido recibir los estudiantes. Muchísimas gracias, profesor Ávila, por estar hoy con nosotros. A usted por hacerse eco de esta investigación. Para comenzar, su estudio trata los efectos de los medios en la percepción social. ¿Es positiva la información o es mejor mantenernos controlados ante este exceso de información? Bueno, los medios de comunicación no hacen más que reflejar la realidad. Es cierto que estamos en un mundo en el que la información se sucede de una manera vertiginosa y controlar esa vorágine de información sería complicado e incluso contraproducente, diría yo. Me parece que antes que controlar la información sería interesante incidir en la educación para de esa manera preparar a nuestros jóvenes y a la población en general a la hora de filtrar información y acudir a fuentes de información que sean fidedignas. Así que, en cuanto a su pregunta, controlar la información no creo que sea buena idea y mucho mejor sería educar a la población para que sea capaz de acceder a las fuentes de información fiables. Durante toda esta pandemia, los medios de comunicación hemos vertido muchísima información sobre la COVID y sobre todos los efectos que ha producido. Se podría llegar incluso a hablar de infoxicación. Como experto en lingüística y como investigador, ¿considera que actualmente podríamos estar hablando de infoxicación, según lo que ha podido observar usted en su estudio? Que no le quepa la menor duda. Sí, rotundamente sí. Hay estudios en el ámbito de la lingüística que demuestran que un ser humano en el siglo XXI, hoy, cuando nos hemos levantado nosotros de la cama, vamos a recibir durante 24 horas toda la información que recibía un individuo en la Edad Media, a lo largo de su vida. Es decir, en 24 horas recibimos la misma información que un individuo en la Edad Media a lo largo de toda su vida. Es lógico pensar que en toda esa cantidad de información, cómo se suceden los hechos, cómo se van anteponiendo unos acontecimientos a otros que dejan en evidencia a la noticia que fue actualidad ayer mismo, es normal que haya información, lo que se conoce como las fake news o las noticias falsas, ¿no? que nos hacen pensar que estamos en la necesidad, en la obligación de alguna manera filtrar toda esa información, porque sí es verdad que estamos intoxicados de demasiada información, que a veces no es buena y produce desinformación más que información. En el estudio que usted ha liderado se han examinado términos y categorías tan interesantes como pandemia, futuro, político. ¿De dónde surgió la idea de hacer este estudio y la elección de estas categorías? Bueno, esas son categorías las que usted ha señalado que se emplearon, como muy bien ha dicho, en el estudio. Sin embargo, se utilizaron muchas más. Estos estudios, el origen lo tienen en los estudios que se conocen en el ámbito técnico como estudios de disponibilidad léxica, que son estudios que se llevan utilizando, se llevan haciendo en el ámbito de la lingüística, de la léxico-estadística desde hace ya mucho tiempo. Se plantean categorías cognitivas a los individuos, a las personas con las que vamos a trabajar, y a partir de ese planteamiento de categorías cognitivas, los sujetos lo que hacen es una asociación de palabras. Cuando asocian palabras, una lleva a la otra, todo se supone que está de una manera bien organizada en el lexicón mental de las personas,
una palabra lleva a la otra y así se obtiene un listado de palabras que al comparar con otros sujetos que pertenecen a la misma comunidad, en este caso en el estudio que ha llamado la atención de usted en este caso, son personas que comparten el hecho de ser estudiantes universitarios. Cuando se comparan muchas de esas listas, como digo, aparecen percepciones comunes de la realidad. Como les decía, los estímulos cognitivos han sido muchos, más de 20 los que se han trabajado, y han sido los que característicamente se han utilizado en los estudios de disponibilidad a los que he hecho referencia hace un instante. ¿Por qué hemos elegido estos 4? La pandemia, el futuro, la política, pues bueno, se han elegido porque han sido los que más correlación han mostrado con el grupo investigado, es decir, los que más fuertemente han demostrado que los medios de comunicación influyen en la percepción de la realidad que deja el medio de comunicación sobre esos 4 ámbitos de percepción. Me gustaría también preguntarle cómo uno de los resultados que se han presentado en su estudio señala como a mayor exposición, más pesimismo. ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión? ¿Informarse mucho acarrea un efecto negativo? Bueno, se ha llegado a esta conclusión a partir de una metodología que aprovecho para decir que es bastante original e innovadora de investigación. Está basada en una cuestión matemática en la que no voy a entrar, que se llama la teoría de los conjuntos difusos, que lo que hace de alguna manera es comparar si un elemento antes de pertenecer al conjunto se asemeja a los elementos que forman ese conjunto. Esa sería la metodología de investigación. Y así se van formando prototipos comunitarios, prototipos cognitivos. A partir de esa metodología que nos ha permitido obtener índices, esos índices nos han marcado la interpretación de los datos. Y en efecto, cuanto más intensa y extensa es la exposición de la población estudiada a los medios de comunicación, mayor pesimismo muestra hacia los conceptos que se planteaban, la pandemia, el futuro, etc. Quiere decir entonces que una persona que ha estado en contacto con muchos medios de comunicación, sobre todo en la época del confinamiento inicial, porque este estudio está realizado justo después del confinamiento inicial que sufrimos en el 2020, entre marzo y mayo aproximadamente, en esa época, en junio, así se tomaron los datos. Bien, pues las personas que nos decían que tenían mayor contacto con los medios de comunicación y más diverso, es decir, no solamente oían la radio, sino que además veían la televisión y leían periódicos, esas personas que mostraban un contacto muy intenso y muy extenso con los medios de comunicación mostraban una visión muy pesimista de los temas que se le planteaban. Es posible que ese contacto influyera de manera muy negativa y, como decía al principio, los medios de comunicación lo único que hacen es reflejar el estado de crispación de la sociedad. En ese sentido, el individuo se reflejaba muy bien en los medios de comunicación y manifestaba en las pruebas que hemos utilizado esa crispación. El siguiente paso que han señalado en su investigación es el estudio de las herramientas que pueden tener los jóvenes para superar el estrés postraumático. ¿Podría señalarme algunos ejemplos de estas herramientas que serían necesarias y cómo se deberían utilizar? Claro, claro que sí. En realidad, estas herramientas atañen a muchos ámbitos, no solo al lingüístico. Por ejemplo, en el ámbito psicológico, la psicología debería ser consciente, los psicólogos deberían ser conscientes de que estos conflictos de no resolverse podrían acarrear grandes traumas en la población estudiada. Entonces, posiblemente, ante ese conocimiento, los psicólogos podrían utilizar herramientas de intervención rápida, intervención inmediata, de hecho, para poder controlar esos conflictos y, sobre todo, en situaciones por la que pasa la universidad de no presencialidad. Es decir, lo antes posible, desde mi punto de vista, y usted ya que me pide herramientas concretas, la universidad debería plantearse el regreso a las aulas de los estudiantes, porque de hecho nos lo están pidiendo los estudiantes que no se sienten cómodos con la situación de no presencialidad. La situación de no presencialidad supone que el estudiante tiene, digamos, unos modelos no controlados por parte del profesor. Incluso yo le puedo hablar de mi propia asignatura. Cuando yo propongo una actividad,
los estudiantes se lanzan al mundo de Internet y el mundo de Internet es incontrolable por parte del profesor. Esa situación sería mucho más aconsejable que se hiciera de forma virtual. Esa sería una muy buena herramienta para trabajar de inmediato. El regreso al aula del estudiante que ahora está sufriendo esta situación de virtualidad. Cuidado, siempre siguiendo las normas sanitarias y siempre que la situación lo permita. No estoy en ningún caso proponiendo algo alternativo a lo que ahora mismo dicta la lógica. Pero en el momento en que sea posible, sí que es verdad que una herramienta que ayudaría a superar posibles conflictos sería volver otra vez al contacto humano, no solo en la universidad, sino en todos los sentidos, como es lógico. Para finalizar, profesor Ávila, me gustaría preguntarle, en su opinión, si considera que los medios de comunicación hemos hecho un buen trabajo durante la pandemia y en qué podemos mejorar. Los medios de comunicación han hecho un excelente trabajo durante la pandemia. De hecho, yo no concibo una época de confinamiento como la que vivimos, ni siquiera una época como la que estamos viviendo actualmente sin los medios de comunicación. Es la única ventana al exterior que tuvimos en su momento. Y los medios de comunicación en general, también es verdad que ha habido medios de comunicación que han de alguna manera excedido sus competencias y han fomentado esa intoxicación informativa. Los medios de comunicación han hecho una excelente labor. Vuelvo a repetir, el problema no está tanto en la diversidad de información que se transmite por los medios de comunicación, que no son ni más ni menos que el espejo de la realidad. El problema está en la selección por parte del individuo de unos medios de comunicación fiables, documentados, bien documentados, donde las noticias que se propongan tengan corroboración, sean corroboradas. Hay un dicho muy interesante y es que una sociedad empieza a degradarse cuando se le da la misma importancia a una opinión que a una información contrastada. En ese sentido sí deberíamos ser muy cuidadosos y sobre todo los medios de comunicación tendrían que tener mucho cuidado a la hora de manejar la información que transmiten a la sociedad. Pues muchísimas gracias, profesor Ávila, por habernos acompañado hoy. Comentar que el estudio se ha publicado en la revista Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación y que en la descripción de este vídeo pondremos la referencia completa para aquellas personas interesadas en leer el estudio completo puedan acceder al mismo. Muchísimas gracias de nuevo tanto por estar hoy con nosotros como por el trabajo que ha realizado, porque siempre es necesario y es útil para todos los medios de comunicación ver cómo trabajamos y ver en los puntos en los que podemos mejorar. Vuelvo al principio, si usted me lo permite, y le transmito mi agradecimiento personal y la del equipo al que represento por esta tarea enorme de difusión de los resultados de una investigación en la que estamos poniendo mucho empeño y mucha ilusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias.